Ceuta. Son las 12:34 del mediodía. Vamos ya con nuestro tema de portada. El 10 de junio de 2021 el Parlamento Europeo aprobaba una resolución en la que se dejaba claro que Ceuta, textualmente, es una frontera exterior de la Unión Europea cuya protección y seguridad concierne a la Unión Europea en su totalidad. Suponía un gran respaldo para nuestra ciudad en plena crisis migratoria y también humanitaria, recordemos, tras la entrada de miles de marroquíes en los días 17 y 18 de mayo. La resolución la planteaba el eurodiputado Jordi Cañas. La pasada semana el presidente de la ciudad volvía a destacar públicamente lo que supuso aquel apoyo de la Unión Europea y volvía a mostrar su agradecimiento a Jordi Cañas. Y hacía referencia, y ahora vamos a hablar de ello, a un informe que el eurodiputado ha solicitado y en el que se va a analizar o se está analizando la conveniencia o no de la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera. Vamos a escuchar y vamos a recordar lo dicho la pasada semana por el presidente de la ciudad en referencia a Jordi Cañas y en referencia también a este informe. No me corresponde a mí, porque le quiero reservar esto para el protagonista, pero ya que usted me lo pregunta, quiero decirle que el eurodiputado Jordi Cañas, al que le tenemos los ceutíes que agradecer que promoviera la iniciativa en virtud de la cual el Parlamento Europeo el 10 de junio mostró un respaldo y un apoyo contundente, inequívoco y expreso a Ceuta y Melilla, tiene encargado un informe sobre ventajas e inconvenientes de la integración de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera. Ese informe, que según me cuenta está encargada a una empresa de muchísimo prestigio y solvencia, pues creo que será una pieza importante para, en el contexto del plan integral, esto pueda resolverse. Pues vamos a conocer más detalles de ese informe. Nos vamos hasta Bruselas. Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Ya decíamos, el presidente de la ciudad se mostraba agradecido por la presentación en su día de esa resolución y de ese apoyo de la Unión Europea a Ceuta. Y en cuanto a ese informe al que hacía referencia Juan Vivas, se ha solicitado usted la elaboración de un estudio en el que se analice la conveniencia o no de la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera, ¿no? Sí, la verdad es que, como recordaba el presidente, yo le he dicho en numerosas ocasiones al presidente que no es un agradecimiento, es nuestra obligación. La situación vivida por Ceuta y Melilla y por los ciudadanos de Ceuta y Melilla aquellos 17 y 18 de mayo nos llamaron todos a la alarma y tuvimos que reaccionar, y reaccionamos, creo, con la rapidez, la celeridad y la contundencia necesaria. Y el Parlamento Europeo significó algo que yo creo que es muy importante, es un inicio formidable para trabajar sobre el futuro de Ceuta y Melilla, ¿no? Que es que Ceuta y Melilla son Europa, que Ceuta y Melilla son territorio español y territorio europeo en África. Y eso, esa idea tan simple, pero tan contundente con el respaldo mayoritario del Parlamento Europeo, creo que fue en su momento una noticia muy, muy, muy importante y que nos obliga a todos a seguir trabajando por el futuro de Ceuta y Melilla. En esa línea, yo en su momento ya le propuse o reflexioné sobre la necesidad de adoptar decisiones o adoptar medidas que profundizasen en una situación que la propia crisis había evidenciado, ¿no? Que era necesario reforzar la presencia de Ceuta y Melilla en Europa, en sus instituciones, en su arquitectura, y que eso significaría más España y más Europa. Y entonces hay tres elementos en los cuales creo que era necesario tener información a la hora de tomar decisiones. Y esos tres elementos que podían reforzar esa integración de Ceuta y de Melilla en las instituciones europeas pasaban por, uno, entrar en la zona Schengen, después formar parte de la Unión Aduanera y poder asimilar su estatus al que tienen las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que eso era y es son elementos clave de cara a poder reforzar esa presencia de Ceuta y Melilla en las instituciones europeas, de cara a transformar su realidad económica para garantizar un futuro de prosperidad para los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Pero que esas decisiones, que son muy importantes y que cambian el statu quo actual de nuestras ciudades en el norte de África,
significa tener y valorar los pros y contras, y valorarlos de una forma seria, cruzando las decisiones. ¿Qué significa entrar en la Unión Aduanera pero no entrar en Schengen? ¿Qué significa entrar en Schengen pero no en la aduanera? ¿Qué podría significar a la hora de poder acceder a fondos específicos un estatus de asimilación a las regiones ultraperiféricas? Y todo eso con un objetivo: garantizar el futuro de Ceuta y Melilla, garantizar el futuro para sus habitantes y para reforzar su españolidad y su europeidad. En esa línea, pues como tú bien decías, he encargado un informe que ya tengo a mi disposición, hacer un análisis muy serio, muy objetivo de estas tres decisiones, los pros y los contras, y los mecanismos legales a seguir en el caso de que se tuviesen o se decidiese tomar alguna de esas decisiones. ¿Ya se conocen las conclusiones, ya está finalizado, ya se conocen las conclusiones del informe? Sí, la verdad es que lo tengo a mi disposición. Estamos en un proceso de más que redacción con estos informes técnicos. A veces pues se necesita pues no reescribir, pero sí elaborarlo de una forma que sea más amena su lectura, sin modificar en absoluto ninguna de sus conclusiones, pero simplemente hacerlo un poco menos técnico, porque tiene que servir también para que los ciudadanos, aquellos que estén interesados, puedan leer y puedan entender que un debate que seguro que tendrá que pasar al plano político, porque eso significa decisiones políticas que pueden ser propuestas o impulsadas desde el ámbito, por ejemplo, de Ceuta, pero después tiene que tener el apoyo decisivo del Gobierno de España a la hora de las tramitaciones. Pues yo creo que la ciudadanía tiene que participar de ese debate, y eso tiene que significar que el texto tiene que tener, pues digamos, una lectura que sea fácil, comprensible, que sea pedagógica, profundamente técnica a la hora de establecer cuáles son los mecanismos y los pasos, las implicaciones, los pros y contras. Pero yo creo que, y aparte mi voluntad es que hay una participación de la sociedad civil, tanto de Ceuta y Melilla, a la hora de formar parte de esas decisiones que van a condicionar su futuro, ¿no? El documento lo tengo, está en un proceso de redactado y después de maquetación, y estamos pendientes de poder hacer una presentación. Mi intención y mi voluntad era poder hacer una presentación aquí en Bruselas, porque mi idea es, hay un debate ahora mismo sobre el futuro de Europa, hay un debate sobre las relaciones entre Europa y África, en el cual yo quiero que Ceuta y Melilla tengan un papel ya muy activo en ese debate, y eso significa también que esta reflexión y este espacio de debate se pueda producir en las instituciones europeas, aquí en el Parlamento Europeo. Mi voluntad sería presentar ese informe aquí en el Parlamento Europeo. Y a modo de avance, ¿cuáles son las principales conclusiones, a expensas de la presentación y de esa redacción a la que usted se refería? ¿Cuáles son las principales conclusiones que se extraen del informe? Bueno, las principales conclusiones principalmente es que es imprescindible reforzar la presencia institucional en las instituciones europeas de Ceuta y Melilla. Y eso pasa, evidentemente, por no afectar a elementos claves. Por ejemplo, te pondré entrar en la Unión Aduanera, o el territorio aduanero de la Unión, pues eso tiene que significar el mantener las particularidades, por ejemplo, de la tributación indirecta del IPSI, por ejemplo. Lo que no podemos hacer es que cualquiera de las decisiones que adoptemos signifique menguar o minvar situaciones específicamente diseñadas por la condición y la situación específica de estas dos ciudades. Es decir, la idea es, aquellas decisiones que tomemos, tanto de entrada de Schengen, eso tiene, como te decía, tiene pros y contras. Entrar en la Unión Aduanera tiene pros y contras. Yo lo de las regiones ultraperiféricas solo le veo ventajas. Es una arquitectura un poco más compleja porque requiere de una figura de asimilación a territorios ultraperiféricos, porque Ceuta y Melilla, digamos que tienen todas las condiciones de territorios ultraperiféricos menos la distancia, pero sí casi la concepto de insularidad, está rodeado del tercer país. Y ese es sería el que tendría más ventajas, porque obviamente te permitirían participar de los fondos europeos específicos para estas regiones. Pero los otros dos significan tomar decisiones que tienen una implicación no solo económica o socioeconómica, sino también política de relaciones con Marruecos. Y eso requiere pues una valoración. Yo tengo mi opinión al respecto. El informe en algún sentido ha reforzado mi opinión, pero yo no quiero, y de verdad, objetivamente, yo al principio de esta crisis, cuando el año pasado impulsé la resolución, yo dije que a todos nos tocaba hacer política de Estado, que todos teníamos que principalmente trabajar por el bienestar de los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Y yo lo que quiero es poner encima de la mesa información técnica,
acerca de las implicaciones que tiene una toma de decisiones. Yo creo que el Ceuta y Melilla tienen que cambiar cosas. Yo creo que no se puede continuar esta situación. Hay una estrategia de ahogo y de asfixia económica de Marruecos respecto a nuestras dos ciudades, y eso tenemos que ser capaces de romper esta situación en positivo. Yo personalmente considero que aquí hay decisiones que hay que adoptarse, pero me gustaría que antes de yo humildemente dar mi opinión, tuviésemos el documento fuese público, diese lugar a la lectura, a la reflexión y después al debate. Yo creo que en este país nos falta muchas veces la toma de decisiones fundamentada en qué implica esas decisiones. A veces nos llevamos todos por lo emocional, y yo creo que estas decisiones son de tal calado, de tal importancia, tan necesarias, que requieren repito, de una lectura de Estado, requieren de una toma de decisiones entendiendo las implicaciones, dentro también de una estrategia, como todos sabemos, que está diseñando el Gobierno de España para Ceuta y Melilla, pero también de estrategias que está desarrollando la Unión Europea, sus relaciones, por ejemplo, con África. Y todo eso tiene que ponerse encima de la mesa a la hora de marcar una hoja de ruta que garantice, y este es mi objetivo personal como representante español aquí en el Parlamento Europeo, de Ciudadanos de mi partido, pero principalmente como diputado español, garantizar la prosperidad y el futuro a los ciudadanos de Ceuta y Melilla. Ese para mí sería, será el mayor orgullo que puede tener, que es poner a disposición de las fuerzas políticas de Ceuta y del conjunto de España un documento serio, científico, bien trabajado, legalmente impecable, que facilite la toma o la posición política a la hora de tomar decisiones. Ese será para mí, desde luego, la que más orgullo me transmitirá, si conseguimos que en el debate político se incorpore una reflexión ponderada acerca de las ventajas y los inconvenientes que puede significar tomar decisiones que creo que son imprescindibles de cara al futuro de la sociedad. Está claro, como decía, que debe producirse ese debate político, pero ¿ve voluntad en estos momentos? Su postura, su posicionamiento es claro en cuanto a Ceuta y Melilla y en cuanto al futuro de ambas ciudades, pero ¿ve usted voluntad política acorde con su postura? Mire, yo no soy aquí los expertos en Ceuta y Melilla son los ciudadanos de Ceuta y Melilla, que son los que viven ahí, ¿verdad? Yo no soy un experto. Yo tuve una implicación personal porque consideré que mi obligación como diputado del Parlamento Europeo era hacer pública una situación intolerable para que no volviera a pasar, para que nunca más Ceuta y Melilla viviesen el chantaje de Marruecos y que sus ciudadanos pudiesen tener la dignidad de poder vivir unas ciudades que no estén sometidas al interés geopolítico de ningún país, y menos de un aliado estratégico de la Unión Europea que recibe centenares de millones de euros de subvenciones directas. Pero más allá de eso, yo lo que considero es que es importante que la sociedad civil de Ceuta y Melilla se implique directamente en su futuro. Y yo creo que en muchas ocasiones Ceuta y Melilla han sido espectadores de su propio futuro, estando siempre como una moneda de cambio tanto en las relaciones geopolíticas como en los intereses de partido. Y yo creo que es importante, y este documento, por eso te insistí antes, que quiero que la sociedad civil lo tenga, lo lea, lo elabore, reflexione sobre él, porque creo que es muy importante la actitud que tenga la sociedad civil, los ciudadanos de Ceuta y Melilla y la sociedad civil de Ceuta y Melilla. Evidentemente sus formaciones políticas también, que son sus representantes legítimos, ¿no? Pero que sean los propios ciudadanos los que exijan, impulsen, presionen para que una vez más no vuelva a meterse en el cajón el futuro de Ceuta y Melilla. Porque no queda tiempo, cada vez queda menos tiempo. La estrategia de Marruecos es cada vez más clara, la situación geopolítica global está transformándose y los ciudadanos de Ceuta y Melilla no pueden volver a ser moneda de cambio de nadie. Entonces, en la decisión sobre su futuro tienen que tener una participación activa. Yo confío mucho más en el impulso y en la presión que puedan tener los ciudadanos de Ceuta y Melilla y de sus representantes en Ceuta y en Melilla. Que sean capaces de decir: Ceuta y Melilla evidentemente forman parte de las políticas nacionales, forman parte de las políticas europeas, pero tienen que formar una parte positiva. No puede ser que una vez más se entienda que la forma de solucionar una situación sea mirando hacia otro lado o escondiendo la cabeza como la avestruz. No, los problemas existen, la estrategia de Marruecos es clara y hay que dar una respuesta constructiva, positiva, que no pueda ser vista nunca como un intento de agresión. Al revés,
Hay que trabajar en conceptos como repetidamente se dice, la prosperidad compartida en la zona norte de Marruecos, por supuesto, de forma colaborativa, estratégica, pero Marruecos tiene otra estrategia. Y nosotros tenemos que tener una para Ceuta y Melilla que sea capaz de garantizar el futuro a sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque tanto a nivel nacional como a nivel europeo no hay ninguna duda. Ya hay un compromiso absoluto, pero eso requiere tomar decisiones para reforzar, entrelazar más a estas ciudades europeas y españolas en el norte de África con la realidad africana y con la realidad europea. Y tienen una oportunidad de oro para hacer ese punto rótula, ese punto de entrada, esa singularidad de ciudades europeas en África en un momento donde Europa quiere reforzar sus relaciones con el conjunto de África. Pero Ceuta y Melilla no pueden permanecer al margen de esto. En cuanto al Parlamento Europeo, o también en cuanto al Gobierno central, pero principalmente en cuanto al Gobierno, en cuanto al Parlamento Europeo, ¿vería usted factible si finalmente se decidiera la inclusión de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera? ¿El Parlamento Europeo daría ese respaldo o no? Eso es una decisión que tiene que tomar España, es una petición que tiene que hacer España. Aquí el Parlamento Europeo no tiene competencias. Esto lo tiene que solicitar el Estado. Ya verán ustedes que el informe te explica cuál es el proceso legal a seguir, que creo que también es importante que los ciudadanos sepan cuál es el proceso a seguir cuando te pongan, no, aquí el proceso, todo es posible. Evidentemente hay un procedimiento para entrar en el área de Schengen, territorio Schengen, es evidente que hay un proceso para entrar en la Unión Aduanera, todo eso es posible. Pero aquí el Parlamento Europeo no tiene competencias a la hora de decidir. Esto es, el Estado miembro tiene que solicitarlo y el Consejo aprobarlo. Lo que sí que el Parlamento Europeo tiene competencias, y ahí yo estoy trabajando mucho en la Comisión de Comercio Internacional, es que los acuerdos, en el futuro comercial que se tengan con África, con los países africanos, Ceuta y Melilla esté presente. Ceuta y Melilla son ciudades europeas en África. Y esa realidad tiene que estar reflejada en los acuerdos, en las relaciones que se tengan entre las instituciones europeas y en África. Pero para eso, Ceuta y Melilla tienen que tener una voz, tienen que tener una presencia, y tienen que también tomarse en serio su participación institucional en Europa. Porque nadie va a defender los intereses de Ceuta y Melilla como los ceutíes y los melillenses en Europa. Yo soy diputado español y los defiendo, pero hay que tener una voz institucional propia que de vez en cuando levante la mano y digo, estamos aquí. No, tenemos que esa resolución del Parlamento es una piedra angular sobre la cual construir la presencia de Ceuta y Melilla en el día a día de las instituciones europeas. Pero eso requiere, repito, un impulso político, pero también de un compromiso del conjunto de la sociedad, ¿no? Europa no es algo ajeno a la realidad de Ceuta y Melilla. Y creo que el futuro, y esa ya es mi opinión, que el futuro de Ceuta y Melilla pasa por reforzar esas relaciones institucionales con Europa. ¿Y el Gobierno central daría usted, y el Gobierno central cree usted que daría ese paso? Porque sería o significaría garantizar el futuro de Ceuta y Melilla, pero también podría tener consecuencias en esas relaciones bilaterales con Marruecos. Bueno, pues que hay que ver qué consecuencias y las consecuencias. Mire, yo sinceramente, como ciudadano español, yo con Marruecos quiero tener las mejores relaciones posibles. Todas las relaciones diplomáticas, con las relaciones personales, es fundamental, respeto mutuo. Yo sinceramente creo que España no tiene por qué aceptar tic-tacs de nadie. O sea, si a alguien le molesta que Ceuta y Melilla entre en territorio Schengen, pero considera que son ciudades marroquíes, que el problema principal es que ellos consideran que son marroquíes y no lo son. Claro, eso no tiene que condicionar las decisiones del gobierno de España acerca de Ceuta y Melilla. Y repito, ¿por qué? Porque Marruecos es un socio privilegiado de la Unión Europea. Lo estamos insistiendo mucho. Marruecos, cuando llevé esta resolución al Parlamento Europeo, movió todos los resortes diplomáticos posibles para que esa resolución no se aprobase. Porque en esa resolución se indicaba que Marruecos era un socio estratégico que estaba utilizando la inmigración para aceptar geopolíticamente un Estado miembro y con el conjunto de Europa. Y eso tiene consecuencias. Más pronto que tarde se iniciará el proceso de renegociación del actual acuerdo de relaciones entre la Unión Europea y Marruecos. Entonces, Marruecos tampoco está en condiciones de estar haciendo pulsos permanentemente a España y con él a la Unión Europea, porque ¿ustedes saben cuántos años hacía que no se trataba de Marruecos en el Parlamento Europeo? Desde los años 90.
Y entonces, ahora mismo Marruecos ya está en el debate, en las importaciones irregulares de tomate del Sáhara, está en la situación irregular que tiene la gestión de la inmigración, la presión que ha ejercido sobre un país nuevo como España el año pasado de una forma tan descarada. Por lo tanto, a Marruecos ya no le va a salir tan gratis como antes le salía, o gratis como antes le salía. Se está permanentemente haciendo pulsos, pero el gobierno español tiene que actuar con firmeza, con respeto, pero con firmeza. ¿Por qué? Pues porque tenemos dos ciudades que son españolas y cuyos ciudadanos merecen ser respetados. Y no tenemos que seguir permitiendo esas provocaciones permanentes que Marruecos está provocando sobre el conjunto de España a través de sus ciudades. El cierre fronterizo no tiene una intencionalidad sanitaria, intencionalidad económica evidente. Bueno, y ante eso, ¿qué tenemos que hacer? Permanecer quietos. Ante la situación de que durante 2 años Marruecos ha cortado el tránsito desde los puertos españoles hacia África, ¿tenemos que permanecer callados? ¿O hay que buscar una respuesta y una alternativa? Entonces, como políticos tenemos que buscar una alternativa que garantice, repito, la prosperidad para Ceuta y Melilla. Eso pasa por tomar decisiones. ¿Y eso que le puede molestar al Reino de Marruecos? Bueno, pues a mí me molesta. A nosotros también nos molestan decisiones que adoptan ellos, ¿no? Pero son un Estado soberano. Entonces ellos en su territorio pues tienen el derecho a hacer lo que quieran. Pero nosotros en el territorio español y europeo también tenemos el derecho de garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos y su futuro. Esa es nuestra obligación, no es solo un derecho. Es nuestra obligación. Por lo tanto, con la mayor colaboración posible, no solo en el marco bilateral entre España y Marruecos, sino en el marco multilateral entre Europa y Marruecos. Recuerden ustedes que Marruecos insistió durante aquella semana previa al debate en el Parlamento y aprobó la resolución, insistió en el concepto de que esto no era un tema con Europa, de que esto era un tema bilateral con España. ¿Recuerdan ustedes aquello? Decía el ministro de Exteriores, no, esto no es un tema con Europa, es un tema con España, esto es bilateral, porque ellos no quieren llevar el debate al tema europeo, porque saben que ahí tienen mucho que perder. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. Y por eso es importante que Ceuta y Melilla estén implicadas en las instituciones europeas y en su arquitectura. Porque eso hará mucho más evidente las estrategias de Marruecos sobre estas dos ciudades españolas y europeas. Pero eso es una decisión, repito, y ese es un poco el objetivo de este informe, que tenemos que tomar con la certeza de hacia dónde vamos, con la información, sabiendo que no todo las decisiones tienen costes, pero también tienen beneficios, y hay que explicarlos, y lo que hay que trabajar es para minimizar los costes y potenciar los beneficios. Y eso significa una alianza, significa una visión de Estado, significa implicar a la sociedad civil, que participe del debate, marcar cuáles son los objetivos que cada uno de nosotros quiere y después presionar. Y el gobierno de España, pues llegará un momento que también tendrá que escuchar a los ciudadanos de Ceuta y Melilla y dar respuesta ante eso, ¿no? Repito, yo no quiero que el tema de Ceuta y Melilla vuelva a meterse en un cajón de ningún ministerio, se cierre y hasta la próxima. Eso sería perder tiempo. Yo creo que ahora mismo ni los ceutíes ni los melillenses tienen tiempo que perder. Tienen que garantizar y asegurar su futuro. Y la última, y muy breve, ha mantenido, entiendo, estos últimos meses contacto con el presidente de la ciudad autónoma, ¿no? No sé si ya le ha informado sobre las principales o primeras conclusiones de ese informe sobre la conveniencia o no de la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera. Sí, mire, yo con el presidente de Ceuta puedo decir que más allá de las diferencias ideológicas y de partido, yo soy de Ciudadanos, Rodrigo es del Partido Popular, y cada uno defendemos nuestro proyecto político, nos une una cosa, que es el bienestar de Ceuta. Y además creo que ya una amistad que trasciende al hecho estrictamente político. Creo que es algo bueno, creo que es bueno que entre los responsables políticos de formaciones diferentes antepongamos las necesidades del conjunto de los ciudadanos, ¿no? Y al presidente Vives le he informado, le he explicado el informe un poco cómo es la arquitectura del informe y sus conclusiones, pero hemos convenido ambos que la mejor forma es de trabajar este informe, de trabajar su situación pública, es implicando a todos. Y por lo tanto lo que hizo el presidente el otro día, que se quiso informar de este informe, yo se lo agradezco, porque sí que ha permitido que se haga público, que su existencia,
pero el momento de debatirlo entre todos será cuando esté presente, cuando se haga público y cuando todos dispongamos del documento, y a partir de aquí podamos reflexionar y proponer, ¿no? Que yo creo que a mí lo que me gustaría personalmente es que este informe abriese un espacio de debate con datos. Jordi Cañas, eurodiputado, muchísimas gracias por atender la llamada de la cadena SER. No, muchísimas gracias, y cuando tenga el documento ya publicado os haré llegar primero una copia para que también podáis leerla y hacer la publicación. Será muy interesante, especialmente de cara al futuro de Ceuta y Melilla. Lo dicho, muchas gracias. Gracias a usted.